viabilidad entera. A ver, recordemos que hace 3 semanas el Instituto Nacional Electoral sufrió un recorte presupuestal en el proyecto de egresos 2025, aprobado por la Cámara de Diputados. Ayer, en sesión extraordinaria, las y los consejeros lograron un acuerdo para acortar en un 53% el presupuesto que se va a destinar al proceso electoral en el que por primera vez se van a elegir jueces, ministros y magistrados mediante voto popular. Agradezco mucho que esté en la línea la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera del Instituto Nacional Electoral. Maestra, muy buenas tardes. Hola, Omar. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. No, los agradecidos somos nosotros. Consejera, el INE está frente a un gran reto, un reto sin precedentes. Por favor, compártanos qué se determinó ayer en la sesión extraordinaria del INE. Sí, muchísimas gracias. Pues primero, desearle felices fiestas a todo tu auditorio y como bien decías, ayer tuvimos una sesión ya entrada la noche, porque como ustedes saben, nosotros en el Instituto Nacional Electoral presentamos una propuesta de presupuesto que una vez que se aprobó, la Cámara de Diputados y Diputadas decidió hacer un recorte de poco más de 13,466 millones de pesos. Y dotan al Instituto Nacional Electoral. Aquí es importante recordarle a la ciudadanía, nosotras presentamos el presupuesto en 4 rubros, lo que tiene que ver con el gasto base del Instituto Nacional Electoral, la cartera institucional de proyectos, las prerrogativas de los partidos políticos nacionales y lo que habíamos nosotros, por toda la situación, lo habíamos llamado precautorio, que incluía 2 ejercicios, uno el de la consulta popular y otro el de la elección extraordinaria para el Poder Judicial. Con este recorte que nos hicieron, como bien decías en la introducción, se nos asignaron 27,000 millones de pesos, pero de estos, poco más de 7,346, para ser exactos, van a los partidos políticos. Esas son las prerrogativas y aquí es importante porque la ley así no los marca. No hicimos ningún ajuste a ese presupuesto de los partidos políticos. Las prerrogativas ese de no los se tocó. partidos, los partidos siguen con ese presupuesto. Siguen con todo su presupuesto enterito, ¿no? Que de 27,000 son 7,346 millones. Esto deja al Instituto Nacional Electoral, como decías al principio, con 19,645 millones. Y esto suena muchísimo dinero, pero cuando vamos viendo cuáles son los ajustes que tuvimos que hacer, como bien decías, en el presupuesto base del Instituto Nacional Electoral es donde hicimos, digamos que la reducción mínima, porque pasamos de un presupuesto que se había proyectado de poco más de 13,255 millones de pesos, hicimos un ajuste, ¿no?, de 12,000 y quedó en 12,305 millones. También, y el recorte mayor, y eso es importante conversarlo, se realizó primero en la cartera institucionales de proyectos, pero sobre todo en la planeación que estamos haciendo para el proceso extraordinario de la elección judicial, donde tuvimos que recortar, como bien decía, 52% de lo que se había planeado originalmente. Habíamos proyectado un presupuesto de poco más de 13,000 millones de pesos para el proceso judicial, en un escenario donde imaginábamos poco más de 170,000 casillas, claro, muy parecido a lo que habíamos imaginado, o sea, son 6 elecciones, tener una urna por cada elección, en fin. Con este dramático ajuste, yo ayer decía que si bien tuvimos que estar trabajando todos estos días a marchas forzadas para poder aprobar este ajuste, no tenemos opción, lo tuvimos que hacer porque esos son los recursos que tenemos disponibles. Entre los grandes impactos que vamos a encontrar para el proceso judicial es que esta vez estaremos instalando una casilla por sección.
y pasaremos de 173,000 a más de 74,000 casillas. Esto queremos, casillas por sección, y queremos garantizarle que a toda la ciudadanía en su sección electoral va a tener una casilla. Nada más. Pues digamos que vamos a tener casillas que van a ser un poco diferentes a las que normalmente tenemos, porque esta vez, en lugar de atender a 750 personas, en algunas, recordemos que las secciones pueden contener entre 100 electores y hasta 3,000. Entonces, obviamente, dependiendo del tamaño de la sección, el número de funcionarios y funcionarias que atenderán a las y los electores aumentará dependiendo del tamaño de la sección. Esto para garantizar que se puedan atender a todas las personas, porque independientemente del número de casillas, el número de boletas sigue intacto. O sea, tenemos que imprimir el 100% de las boletas para las 6 elecciones. Entonces, ese es un primer cambio, tener un menor número de casillas, y nos vamos a ir a casillas seccionales. Esto tiene un impacto en, por supuesto, el personal que íbamos a que estamos ya iniciamos la campaña de reclutamiento para supervisores, supervisoras, capacitadores y capacitadores electorales, donde en el primer escenario planteábamos hacer una contratación de poco más de 50,000 personas. Ahora estamos hablando de cerca de 26,000 personas. Esos van a ser, digamos, los primeros impactos, los más visibles. Las casillas, y el personal, también, ¿no? La capacitación, todo lo que implica tener a este ejército de ciudadanos. Así es, claro. Obviamente, pensando en que en un escenario de 173,000 casillas íbamos a requerir poco más de 1.5 millones de ciudadanas y ciudadanos, ahora estaremos con un número menor de ciudadanos y ciudadanas. Entonces, eso tiene un impacto en los costos, por supuesto. También otra variación que van a encontrar es el tamaño de la boleta. Si bien algunas de las elecciones tendrán boletas en tamaño carta, tendremos 4 que estarán en tamaño media carta. Entonces, ese es otro cambio, con las mismas medidas de seguridad, pero el tamaño nos reduce costos. También otro cambio que vas a encontrar en la casilla cuando tú vayas a emitir tu voto va a ser que todas tus boletas las vas a depositar en la misma urna. Esta vez, y eso, por ejemplo, también nos implica un gran ahorro. Y también un ahorro, porque se acuerdan que les comentábamos que son 6 elecciones, tenemos urnas para 3. Entonces vamos en cada casilla seccional tendremos 2 urnas, donde podrás depositar todas tus boletas, y con extras urnas para que, si tenemos una copiosa participación, tengamos suficiente. Consejera, le agradezco mucho. Desafortunadamente la guillotina nos gana, pero muchísimas gracias por esta charla. Omar, estamos gracias por la invitación, y con más tiempo les platicaremos los detalles. Pausa. Sigue la conversación.